Este, Hoy les vamos a dar una pequeña prepa de tinciones, algo que en verdad es súper importante, sobre todo, no tanto o sea, también es importante para el examen y, oye, se las van a preguntar muchísimo en todo el transcurso de la carrera, entonces eh, es imprescindible que lo aprendan, pues no se lo traten de no memorizárselo, ¿ok? La prepa la vamos a dar yo, Marcelo, Manuel Briceño y Caro Jun, ¿ok? Caro León. Entonces, bueno, vamos a empezar primero por tinción de Gram, que es la más básica. Realmente, la tinción de Gram es una tinción eh, en la cual detecta bacterias, o sea, puede detectar bacterias eh, cuando sospechamos de alguna infección, por ejemplo, en la garganta, en los pulmones, en genitales, o sea, podemos tomar una muestra con un hisopado o con un bisturí o con un bajalenguas y la colocamos en un portaobjeto o la colocamos en un cultivo, o sea, la cultivamos y vamos a poder, o sea, si sospechamos una infección, vamos a poder tener un cultivo, ¿ok? De estas bacterias. Nosotros utilizamos la tinción de Gram eh, para realmente saber el morfotipo y la afinidad tintorial de de la bacteria, ¿ok? Para sugerirle en tal caso al paciente el tipo de antibiótico que debe tomar. Y al lado izquierdo, que salen los potecitos que dice cristal violeta, yodo, alcohol y safranina, sale más o menos los pasos a grosso modo, ¿ok? De forma sintética. Lo que vamos a hacer es que tenemos una muestra en un portaobjetos, ¿verdad? Por ejemplo, de, no sé, un hisopado de garganta, en este caso. ¿Ok? Entonces tenemos la muestra en el portaobjeto. Lo que vamos a hacer es que primero colocamos el violeta de genciana, ¿ok? Le hacemos un lavado, después colocamos el yodo, ¿verdad? O sea, colocamos el violeta de genciana, lo que va a hacer es que se va a teñir completamente la muestra, o sea, se va a teñir completamente la muestra, todas las bacterias se van a teñir de violeta, después lo lavamos, le colocamos el yodo lo que va a hacer es que va a hacer que ese violeta se adhiera más, por así decirlo, y tenga una mayor intensidad al color, lo lavamos nuevamente, le colocamos alcohol, el alcohol lo que va a hacer es que, como aparece aquí abajito, va a decolorar algunas bacterias. ¿Cuáles bacterias va a decolorar? Las bacterias que son gram negativas. ¿Ok? El alcohol decolora las bacterias que son gram negativas y las que son gram positivas no las llega a decolorar, por eso se mantienen de color violeta. Y la safranina lo que va a hacer es que, ese es el paso final, le colocamos la safranina para teñir eh, las bacterias que son gram negativas. Y así tenemos en la muestra las bacterias, o sea, diferenciadas las bacterias positivas, o sea, las bacterias gram positivas de las bacterias gram negativas, dependiendo de su afinidad tintorial, ¿ok? Aquí sí salen los pasos un poco más especificados, como ya lo dije, en un extendido, eh, fijado con calor, X, se cubre con el colorante de violeta básico, que es el violeta genciana. Ese colorante es el colorante primario. Después se lava y se le coloca el yodo, que como dije, el yodo le da una intensidad al color y hace que, por así decirlo, se adhiera aún más. ¿Ok? Las volvemos a lavar y se le coloca el alcohol. ¿Ok? El alcohol lo que hace es que decolora las bacterias eh, y las bacterias que en tal caso decoloraría son las gram negativas. Entonces quedan nada más con el color violeta las gram positivas. Y después le colocamos la safranina, que es el paso número 4 al extendido para poderlas examinar al microscopio y saber cuáles son gram negativas y cuáles son gram positivas. Es importante que sepan que las gram positivas, o sea, que sepan cuál es el fundamento, ¿me entiendes? Por qué se tiñen las gram positivas de violeta y por qué se tiñen las gram negativas de rosado. Las gram positivas se van a teñir de violeta porque van a tener una gruesa capa de peptidoglicano, ¿ok? Entonces esta gruesa capa va a retener el complejo de violeta yodo. Sabes que en el primer paso le colocamos el violeta genciana y en el segundo paso le colocamos el yodo. Cuando hacemos esto,
como tienen una gruesa capa de peptidoglicanos, van a retener este complejo. Y por eso es que al aplicarle el alcohol, no va a tender a decolorarse completamente, sino que se va a mantener su color violeta. En caso de las gram negativas, eh, como la capa de peptidoglicanos es más delgada, cuando nosotros le colocamos el alcohol, va a tender a que el complejo violeta de genciana yodo, por así decirlo, se disuelva, ¿ok? Entonces van a quedar estas bacterias incoloras, obviamente, y se van a teñir con la safranina que le vamos a colocar en el cuarto paso. Entonces, lo importante que tenemos que saber aquí es que las gram positivas se van a teñir de violeta porque retienen el complejo violeta genciana yodo, eh, debido a su capa de peptidoglicanos gruesa, mientras que las gram negativas no retienen la violeta genciana yodo porque tienen una delgada capa de peptidoglicanos. ¿Ok? También hay una variabilidad, que hay unas bacterias que son gram variables, que son aquellos géneros de bacterias gram positivas que desarrollan una cantidad creciente de bacterias gram negativas a medida que el cultivo envejece. Pueden ser el Clostridium. eh, y también hay unas excepciones que son bacterias gram positivas que se van a teñir como gram negativas, ¿ok? Realmente esto es súper importante, sobre todo para cuando queremos hacer una muestra en directa o cuando queremos hacer un cultivo, eh, en- y poder saber la bacteria que está infectando a nuestro paciente. Por otro lado, también queríamos tocar unos ejemplos de casos clínicos eh, que se les van a enviar para que puedan hacer antes del examen. Por ejemplo, en el caso clínico de la izquierda, que dice paciente de 3 años de edad, aparentemente sano, hasta hace 3 meses, cuando comienza a presentar lesiones compatibles con impétigo. ¿Ok? El impétigo es una enfermedad infectocontagiosa que es dada por Streptococcus pyogenes o Staphylococcus aureus. ¿Ok? Es una enfermedad que es dado por unas costras, por así decirlo. Bueno, el más frecuente en niños es dado por unas costras en la zona de la boca y ocasionado por estos dos tipos de bacterias. Estas dos bacterias tienden a ser gram positivas, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es agarrar en tal caso, un bisturí, eh, agarrar un bisturí, un exudado de las lesiones del paciente en la boca, colocarlo en un portaobjeto, realizarle eh, todos estos pasos de la tinción para poder saber si estamos hablando de una bacteria gram positiva o gram negativa y verla en el microscopio para también diferenciarla si es Piógenes o Aureus, ¿ok? Porque saben que el Streptococcus Piógenes son cocos en cadena, mientras los Staphylococcus aureus son cocos en racimos. Entonces, eso nos identificaría si es un impétigo costroso o no ampolloso, o el otro que es el impétigo ampolloso, ¿ok? Entonces, aquí más o menos está explicado el caso, cómo lo deberían poner. Y en el otro caso es un niño de 1 año de edad con antecedente de hipospadia y sospecha de nueva infección urinaria alta tipo pielonefritis, quien presenta fiebre, lumbalgia y se tiene que cultivar la orina, obviamente, para realizar sus exámenes porque tiene una bacteriuria. Entonces, la hipospadia es un defecto congénito en el que la uretra no está en el glande, sino que puede estar en el escroto o en el cuerpo del pene. Eso predispone a generar infecciones urinarias como pielonefritis. Una infección urinaria alta, lo que pasa es que tiene efectos sistémicos, o sea, va a tener fiebre, va a tener dolor lumbar, porque no es una infección a nivel de la vejiga, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es que tomamos una muestra del paciente, o sea, hacemos un urocultivo eh, en donde tenga una bacteriemia significativa y a ese urocultivo le realizamos una tinción de Gram para distinguir cuáles bacterias están allí. Normalmente las bacterias
que producen infecciones urinarias son gram negativas. Por ejemplo, la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae o el Proteus mirabilis. ¿Ok? Entonces, para esto nos sirve saber estas tinciones, ¿ok? Para saber qué bacteria es y qué antibiótico hay que darle al paciente, ¿ok? Bueno, ahorita vamos a pasar con mi compañero Manuel, que les va a explicar el test de SANS. Bien, a continuación iremos con el test de SAN, que es siguiente, por favor, que es una tinción rápida y económica, la cual utilizamos en las infecciones de herpes virus, los cuales son el herpes labial, el herpes genital y la varicela, que nosotros comúnmente conocemos como lechina. Los pasos a seguir para la preparación de esta muestra son, de esta tinción, perdón, son la toma de la muestra, que será en el raspado de una vesícula que el encargado de tomar la muestra rompa. Se tiene que romper una vesícula y hacer el raspado del fondo de esta vesícula. Luego se fija el frotis, fijamos con calor suave o al aire. Luego cubrimos con metanol para decolorar y por último agregamos tinción Gemsa, que esa la explicaré un poco más adelante. Al observar en el microscopio de una muestra positiva, encontraremos que son células acantolíticas o células de sangre. Como es un virus, el herpevirus no se va a ver en microscopía óptica. Entonces lo que encontraremos serán las células afectadas por el virus, que son estas células que podemos ver en la imagen, que son células gigantes multinucleadas de forma esférica. Luego tenemos otras tinciones de interés. Siguiente, por favor. Como son el Gemsa, la cual la utilizamos para frotis de sangre, que utilizan los colorantes de eosina y azul de metileno. Combina estos dos para poder hallar bacterias intracelulares a las cuales la tinción Gram es incapaz de acceder. Uno de estos ejemplos, que es la imagen superior, son las infecciones por rickettsias, que estas son un tipo de bacterias especiales, las cuales pueden causar tifus. Luego seguimos con el Papa Nicolau, que es más conocido por su utilidad en la investigación contra el cáncer, y, pero además podemos encontrar que es útil para el diagnóstico de infecciones cérvico-vaginales, como lo es el VPH, que por cierto es un virus pro-oncogénico. Aquí el Papa Nicolau es una tinción multicromática, es decir, que utiliza muchas tinciones, como lo son la hematoxilina, la eosina, el verde claro SF, el naranja G y el marrón Bismarck. Y por último tenemos el KOH, pues, que es hidróxido de potasio, que se utiliza para infecciones fúngicas, las infecciones micóticas, que son aquellas causadas por hongos. El KOH, como es un químico alcalino, va a destruir, a disolver materia celular y va a preservar las estructuras fúngicas que son más resistentes. Y suele agregarse azul de algodón lactofenol. Pero si se quiere ser más específico, utilizamos tinta china para criptococos y colorante de cobre para el grupo Malassezia furfur, que lo verán más adelante como en tercera unidad, que es para pityriasis versicolor. Buenas, mi nombre es Carolina León y a continuación se explicará acerca de la tinción de Ziehl-Neelsen. Primero se va a definir qué es la tinción de Ziehl-Neelsen. Esta va a ser una técnica para colorear los microorganismos y identificar microorganismos como el Mycobacterium tuberculosis, que es el principal agente etiológico de la tuberculosis. Y más adelante se va a explicar el fundamento. Es importante destacar que requiere de específicamente 3 soluciones: la fucsina básica, el azul de metileno al 1% y una solución de colorante, que más adelante van a ver cuando se explique paso a paso. Respecto al fundamento de la tinción de Ziehl-Neelsen, esta consiste en teñir con fucsina básica o carbolfucsina y calentar la preparación ligeramente
para de tal manera solubilizar las ceras, lípidos y otros ácidos grasos de la pared celular como los ácidos micólicos, de tal manera que permite que el colorante pase libremente. Es importante recordar que las paredes celulares de ciertas bacterias van a contener estos ácidos micólicos o ácidos grasos de cadena larga que les van a dar la capacidad de resistir a la decoloración con alcohol ácido. Entonces, luego de la tinción básica y de calentar la muestra, el siguiente paso va a ser decolorar con alcohol ácido, y de esta manera las bacterias o las micobacterias que van a tener el ácido micólico les va a dar la capacidad de resistir a esta etapa de decoloración, y por lo tanto van a seguir viéndose de color rosado después de la etapa de decoloración, y esto es lo que nosotros vamos a conocer como bacterias ácido-alcohol resistentes. Entre ellas vamos a tener las micobacterias, Mycobacterium tuberculosis, Marinum, y otros microorganismos que son también ácido-alcohol resistentes, van a ser Nocardia, Actinomyces, e inclusive parásitos como los coccidios intestinales, como el Cryptosporidium. Explicando ahora un poco el procedimiento de la tinción del Ziehl-Neelsen, es muy importante saber cada uno de los pasos. El primero es que se va a teñir con carbolfucsina o fucsina básica, la cual va a teñir tanto a los bacilos o las bacterias ácido alcohol resistentes como no ácido alcohol resistentes de color rosado. El siguiente paso va a ser calentar la muestra por 5 minutos. Luego de calentarlo se va a lavar con agua fría y se va a proseguir, el siguiente paso va a ser la decoloración con ácido alcohol. Como se mencionó anteriormente, es importante destacar o recordar que las bacterias que van a tener los ácidos micólicos en su pared celular, que son como ácidos grasos de cadena larga, van a resistirse a este proceso de decoloración con ácido alcohol, y por lo tanto las bacterias ácido alcohol resistentes van a seguir teñidas de color rosado porque tienen ácidos micólicos que hace que se resistan al proceso de decoloración, mientras que las bacterias que no sean ácido alcohol resistentes van a decolorarse y van a perder esa coloración rosada, como pueden observar en la imagen de la izquierda. El siguiente paso va a ser lavarlo por 1 minuto y luego se va a agregar la tinción de contraste, que es específicamente lo que se utiliza, el azul de metileno. De esta manera, los que no se decoloraron con el ácido alcohol van a seguir de color rosado, que serían los bacilos ácido alcohol resistentes, mientras que los que no tenían ácidos micólicos, que no eran ácido alcohol resistentes y que se decoloraron en el paso anterior, ahora se van a teñir de azul con el azul de metileno, que es la tinción de contraste, y se van a observar de color azul. Como pueden observar en la imagen de la derecha, al principio del primer paso, que es la aplicación de la tinción de fucsina básica, se va a teñir tanto los ácido alcohol resistentes como los no ácido alcohol resistentes de color rosadito. Luego el siguiente paso es calentar la muestra y luego se va a decolorar. Entonces en el proceso de decoloración, los que no son ácido alcohol resistentes, pues obviamente se van a decolorar, y mientras que los que sí son ácido alcohol resistentes van a seguir de color rosado. Y luego se le añade la tinción de contraste, que sería el azul de metileno, que va a teñir solamente al que sí se pudo decolorar con ácido alcohol, que serían las bacterias que son ácido alcohol sensibles o no resistentes. Mencionando un poco los microorganismos ácido alcohol resistentes, tenemos la Nocardia, Actinomyces, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium marinum y Cryptosporidium, que serían dentro de los parásitos de coccidias intestinales. Ahora, con respecto a cómo se observa la tinción, es importante destacar que las bacterias que resisten la decoloración van a seguir de color como rosado, rojo, y las que no van a resistir a la decoloración, es decir, no tienen ácidos micólicos que le den esa resistencia contra la decoloración con ácido alcohol resistente, se van a ver de color azul, porque luego de la decoloración se va a utilizar como tinción de contraste el azul de metileno. Entonces, como pueden observar, los bacilos de color rosadito sería el Mycobacterium tuberculosis, tanto en la imagen de la derecha como en la imagen de la izquierda, y más bien en la imagen de la derecha está señalando un bacilo teñido de color rosado, la flecha en la imagen de la derecha.
Ahora viene la parte más importante, que es la discusión del caso clínico. Este fue un caso clínico extraído del banco de preguntas de los 120 casos clínicos que le envió la cátedra. Sin embargo, esta fue complementada con datos adicionales de tal manera que se pudieran orientar más hacia el diagnóstico y aumentar la cantidad de pertinentes positivos. Entonces, el caso clínico es el siguiente. Paciente masculino de 60 años de edad encarcelado con antecedente de tuberculosis en vías pulmonares, aparentemente resuelta con rifampicina y isoniazida de tambutol administrado por 6 meses, quien desarrolla clínica de rigidez de nuca, cefalea y fiebre continua cuantificada en 39,5 grados centígrados y alteración del estado de conciencia con 3 días de evolución. El día 11 de marzo del 2023 se le realiza la punción lumbar para estudio de líquido cefalorraquídeo, el cual reporta por citoquímica. Aquí pueden observar la citoquímica del líquido cefalorraquídeo. En este caso, la presión del líquido cefalorraquídeo fue alta. El aspecto fue de un aspecto santocrómico. Recordar que lo normal es que sea de aspecto transparente como agua de roca, pero en este caso clínico, se obtendría el aspecto santocrómico, la celularidad aumentada y esta es a predominio de mononucleares. Hay hiperproteinorraquia aproximadamente de 60 a 700 e hipoglucorraquia. Y es importante destacar que hay que sacarle el ADA a la citoquímica del líquido cefalorraquídeo en caso de que se sospeche de una meningitis tuberculosa. El diagnóstico sería meningitis tuberculosa debido a las características del líquido cefalorraquídeo mencionadas anteriormente. ¿Cuáles son los pertinentes positivos que me hacen sospechar de una meningitis tuberculosa? Primero, el antecedente de TB pulmonar de tuberculosis pulmonar. En estos casos, como ya tiene el diagnóstico de tuberculosis pulmonar y que fue aparentemente resuelta, no es necesario aplicar la PPD, porque la PPD indica la infección más no la enfermedad actual, y como ya sabemos, este paciente de 60 años de edad ya tuvo la infección y desarrolló la enfermedad, sin embargo fue tratada. Otro de los pertinentes positivos, otro de los factores contributorios a sospechar de tuberculosis es la edad avanzada. Por lo general, un paciente de 60 años que o se encuentra en situación de calle, o es indigente, o que se encuentra encarcelado por las condiciones de hacinamiento es uno de los factores de riesgo para desarrollar tuberculosis. La clínica neurológica de rigidez de nuca, cefalea y fiebre es la triada clásica para sospechar de meningitis. Sin embargo, esto se encuentra entre aproximadamente el 30 al 60% de los casos. No es una triada clásica que a juro tenemos que tener presente para decir que es meningitis. Y también la alteración del estado de conciencia es muy importante para sospechar de meningitis. En cuanto al agente etiológico, se descarta a través de la punción lumbar del líquido cefalorraquídeo, el cual dio las siguientes características a las citoquímicas, como hipoglucorraquia, hiperproteinorraquia, hipercelularidad a predominio de mononucleares. Ahora, ¿cuál va a ser nuestro plan de trabajo? Primero, los laboratorios que hay que mandarle, siempre de primer lugar la hematología completa y la clínica sanguínea, urea, creatinina, verle todos esos valores, muy importante, la glicemia también. Luego, y es importante destacar que en cuanto a la citoquímica del líquido cefalorraquídeo, es importante no solamente ver el nivel de glucosa en el líquido cefalorraquídeo, sino también la relación entre la glucosa del líquido cefalorraquídeo y en la sangre, porque lo normal es que sea la mitad. También hay que mandarle una beca de esputo para ver si tiene la enfermedad. Como este paciente ya desarrolló la enfermedad, no es necesario la PPD porque ya tenemos confirmado de que tuvo la infección. Es importante el ADA en el líquido cefalorraquídeo. El ADA alto es muy sugestivo de una meningitis tuberculosa. El segundo paso serían los estudios imagenológicos, por supuesto una radiografía de tórax para ver, porque no solamente tuvo una tuberculosis pulmonar, sino que también esta tuberculosis pulmonar pasó de la forma pulmonar a la extrapulmonar e inclusive llegó
por diseminación hematógena a la parte neurológica, al sistema nervioso central y afectó las meninges. Entonces hay que ver también, evaluar el punto de partida, que este paciente antes tenía una TB pulmonar. Y un ataque de cráneo para ver cualquier afectación, porque no solamente puede llegar a causar meningitis, deberíamos descartar cualquier afectación a nivel del parenquima cerebral, capaz una posible meningoencefalitis. La tercera es la tinción de Ziel-Nielsen hacia líquido cefalorraquídeo y también del esputo. Sin embargo, en la punción del líquido cefalorraquídeo al líquido cefalorraquídeo, por lo general se mandan 3 tubos, una para citoquímica, otra para cultivo y otra para tinciones como Ziel-Nielsen, y también es importante mandar la tinción de Gram. El cuarto paso es iniciar la antibioticoterapia, que no es necesario aprenderse las dosis y las indicaciones de los antibióticos en el segundo año de la carrera. Y bueno, el último paso para el plan de trabajo a mandar para este paciente es interconsulta por los servicios de neurología y neumonología principalmente. Sin embargo, también se debería referir a otros servicios de acuerdo a la evolución del paciente. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado la preparaduría de tinciones de Gram, test de Zank y tinción de Ziel-Nielsen. Es muy importante saberse de estas tinciones porque van a ser el fundamento de los métodos diagnósticos a mandar para las diferentes patologías, para definir los diferentes agentes etiológicos causantes de estas. Cualquier duda, estamos a la orden los 3 preparadores.